Breves historias con Brief. Sangre e invierno. Capítulo 7. Moro Aise. Bella giró la perilla de la lámpara, dando más combustible a la danzante llama del interior. La luz brilló a través del corredor de piedra, desvaneciendo las sombras más profundas a la vista. Con un suave tirón del brazo de Isan, Bella lo condujo por el pasillo. Cuando nuestros sirvientes no cumplan con las expectativas, o demuestren que ya no nos sirven, los eufemismos de Bella eran levemente preocupantes. Drenamos su sangre y cosechamos su carne para nuestro sustento. Isan luchó por reprimir el escalofrío que le recorrió la espalda justo cuando doblaron la primera esquina. La luz oscilante de la lámpara iluminó las numerosas celdas de mazmorras vacías a ambos lados de ellas. Las celdas no tenían ocupantes, pero de ninguna manera estaban vacías. Algunos albergaban bastidores de tortura de madera, cubiertos de sangre seca de años. Otros tenían sillas resistentes con grilletes oxidados en los reposabrazos y las piernas. A pesar de los mejores esfuerzos de la linterna, la luz no logró alcanzar las sombras más lejanas de cada celda. No se sabía qué merodeaba en la oscuridad como la tinta, presionado hasta las esquinas de cada pared y oculto a la vista. Una abrupta y leve oleada de náusea recorrió a Isan mientras más asimilaba la declaración de Bella, de cómo las personas simples que intentaban ganarse la vida eran atraídas y asesinadas en este castillo. Bella podía profesar todo lo que quisiera sobre cómo se hacía por necesidad, pero eso no lo hacía sentir menos enfermo. La carne de algunos de los otros no es apta para nuestro consumo, explicó Bella en voz baja, mientras guiaba a Isan por el pasillo. La lámpara proyectó largas sombras en las innumerables celdas abandonadas de la mazmorra. En algún momento antes de su desaparición, fueron infectados por esta cepa local de moho. El estómago de Isan cayó. Apartó los ojos de las sombras que se arrastraban en cada esquina para poder mirar a Bella, que parecía no saber nada. Ella mantuvo la mirada al frente, sin importarle o sin darse cuenta de su mirada. Al ser drenados de su sangre, no mueren. En cambio, pierden todo sentido de personalidad o de sí mismos. Un suave ceño frunció el ceño de Bella, como si considerara un rompecabezas que aún tenía que resolver. Son cáscaras de lo que fueron, hambrientos de sangre. Estos son los Moro Aise. Tal vez se había convertido en uno de ellos cuando Bella o sus hermanas inevitablemente lo bebieron hasta dejarlo seco. Ya tenía la infección de moho para demostrarlo. Bella no mencionó que la sangre de Moro Aika no fuera apta para el consumo, solo su carne. Planteó la pregunta de cómo Cassandra había encontrado los trozos de carne de su brazo y todo su dedo anular para ser palpable. ¿No era su infección tan grave como la de los condenados sirvientes del castillo? ¿Fue porque su carne había sido tomada mientras estaba vivo? Honestamente, preferiría sacar a las pobres criaturas de su miseria. Bella arrastró a Isan a lo largo y alrededor de una esquina, llevándolos a otra larga sala de celdas decrépitas, mohosas y oxidadas por el desuso. Pero mamá prefiere que se queden aquí abajo como medida de seguridad. Cualquier intruso sería detectado en unos momentos. Llegan con grandes esperanzas de ganarle y mantener a sus familias. Un paso en falso más tarde y son drenados y comidos o forzados a vagar por las mazmorras en un estado de sed perpetua. Este era uno de esos destinos crueles que parecían mucho, mucho peores que la muerte. A pesar de los pensamientos dolorosos, los instintos de autoconservación de Isan resurgieron. Los sirvientes caídos y corruptos podrían olfatearlo. Y aquí estaban, bailando el vals por las mazmorras con Isan como un cerdo asado en bandeja de plata. Su sangre de hombre seguramente los haría salir arrastrándose de la carpintería en unos momentos. Entonces, ¿cómo es esto? Un poco nervioso, Isan le dio un codazo al brazo de Bella, todavía ligeramente enrollado alrededor del suyo, una precaución. Trata de no respirar demasiado, instruyó Bella. ¿Qué? Isan ya debería haber aprendido que las cosas funcionaban mejor cuando confiaba en la palabra de Bella. El olor a descomposición comenzó a impregnar el aire, procedente de Bella. Isan sintió arcadas y se llevó la mano libre a la cara para taparse la nariz. El olor rancio y amargo de la podredumbre persistió, asaltando los sentidos de Isan. Me vino a la mente la repugnante olla llena de tripas y entrañas de la temida cena de la familia Baker. Una picazón abrupta y profunda en los nervios hormigueó a lo largo del interior de la boca de Isan. El dolor fantasmal de Jack Baker tratando de abrir la boca con un maldito cuchillo. Casi podía saborear la sangre que brotaba de sus encías cortadas. Al regular mis feromonas, soy capaz de producir un olor desagradable, sonrió Bella, casi tímidamente cuando vio su rostro.
El olor es suficiente para dominar tu dulce sangre de hombre. Debería mantener a raya a Moro Aise. Casi en el momento justo, gemidos ásperos resonaron en la oscuridad mientras atravesaban la mazmorra laberíntica y retorcida. Los ojos de Isan se esforzaron por ver en las sombras que la linterna no pudo alcanzar. Concentrarse en sus atacantes potenciales era todo lo que Isan podía hacer para evitar procesar el olor de las feromonas de Bella. Eso y, como había estado pensando a menudo, trazar un mapa de los giros que estaban tomando. Bella evitó deliberadamente ciertas curvas y giros en la mazmorra, lo que llevó a Dios sabe dónde. En la mente de Isan, lo dibujó todo y lo memorizó lo mejor que pudo. No ayudó que la mazmorra estuviera completamente envuelta en oscuridad, con la única fuente de luz siendo su linterna. Se podían ver antorchas y lámparas montadas en la pared a lo largo de los pasillos y las cámaras, pero hacía mucho tiempo que habían sido olvidadas. Sin embargo, hubo pequeños puntos de referencia que funcionaron a favor de Isan. 3 cortes sospechosamente profundos en una pared de la esquina, marcas de quemaduras en el piso por una vuelta, o tal vez un portalámparas roto a la izquierda. No eran mucho, pero los mendigos, o los prisioneros de ganado de sangre, no podían elegir. Isan realmente necesitaba recuperar su maldito diario. Tuvo que dibujar el mapa antes de que su memoria a corto plazo desechara toda la información. A medida que pasaban los minutos, Bella volvió a hablar. Parecía que no le gustaba demasiado el aire muerto entre ellos. Isan se contentó con mantener la boca cerrada porque eso significaba evitar respirar más profundamente y con más frecuencia. No estaba interesado en inhalar el delicioso aroma que Bella usaba para repeler a las criaturas. Los moroaicanos son ratas de laboratorio muy obedientes. Son muy poco cooperativos. La voz tranquila de Bella era indiferente y conversacional. Pasó bastante tiempo antes de que pudiera discernir la presencia del moho que los infectaba. Ese fue otro punto en la esquina del Dr. Bella Dimitrescu. Diagnosticar pacientes incluso cuando se reducen a cáscaras hambrientas de sangre. Afortunadamente, nuestros sirvientes fueron mucho más útiles. Pude tomar algunas muestras de sangre e hisopos. Eso condujo al pequeño avance que mencioné anteriormente del molde. Los que fueron infectados por el moho regresaron como Moro Aise. Aquellos que no estaban infectados simplemente morían cuando se les drenaba la sangre. La naturaleza curiosa y resolutiva de Bella era encomiable, a pesar de su naturaleza macabra. Era un milagro que Isan no hubiera sido atado a una mesa y experimentado todavía. Sus habilidades regenerativas deben estar royendo su curiosidad. Con la nariz tapada, Isan preguntó con voz nasal, ¿cómo se infectaron en primer lugar? Bella los detuvo, pero todavía estaban bastante lejos de la salida. Las celdas los flanqueaban a ambos lados, y el húmedo corredor se extendía mucho más allá del alcance de la lámpara. Estiró la cabeza hacia Isan. Su mano aterrizó de nuevo en su bíceps. La expresión que llevaba era a la vez emocionada y frustrada. Esa es la pregunta de oro, ¿no? Bella apretó su brazo. Le llevé mis hallazgos a mamá una vez, pero ella fue muy evasiva sobre todo el asunto. Sospecho que sabe más de lo que deja ver, o incluso puede estar involucrada. Un gruñido bajo y gutural atravesó el aire antes de que Isan pudiera responder. Los ojos de Bella se apretaron hacia un rincón oscuro a la izquierda. Sus labios se curvaron en una mueca feroz. El propio Isan se esforzaba por ver en la oscuridad. La llama de la linterna se balanceó desde donde estaban, hasta que finalmente, las sombras se movieron muy levemente. La silueta alta y desgarbada apenas sobresalía de las sombras oscuras que la rodeaban. Las extremidades demacradas se convirtieron en dedos delgados con garras, que se contrajeron con anticipación. Disculpas, dijo Bella sin apartar los ojos de la criatura al acecho. Sigamos avanzando. Isan no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Se pegó al lado de Bella como si fuera pegamento mientras reanudaban su paso rápido. Dio la casualidad de que el pie de Isan se enganchó en un par de esposas olvidadas en el suelo. El sonido ensordecedor de las cadenas oxidadas resonó en las paredes. El ruido rebotó en todos los rincones de piedra dura, señalando su presencia en toda la mazmorra. El estómago de Isan se desplomó y su corazón latía contra su caja torácica. Los finos vellos de la nuca se erizaron cuando la gravedad de su desafortunado paso en falso se asentó. Bella apretó su brazo alrededor de él y respiró hondo. La conmoción que Isan había causado fue respondida con una serie de gemidos y espantosos gemidos a su alrededor. Pensé que dijiste que tus feromonas serían suficientes para mantenerlos alejados. No fue el movimiento más maduro de Isan echarle la culpa a Bella. Eran sus nervios los que hablaban en este momento. Estaba preocupado escaneando su entorno inmediato.
Más y más siluetas depredadoras se distinguían de la oscuridad total más allá del alcance de la linterna. Bella le susurró a Isan. No soy yo quien acaba de tocar la campana de la cena. ¿No te gustaría decirles que se vayan? Isan preguntó con voz frenética. No tengo control sobre ellos. El olor a descomposición y podredumbre que emanaba de Bella se disipó ahora que su tapadera estaba descubierta. Bella retiró su brazo del de Isan. Antes de que pudiera armar un alboroto, Bella se giró y su sólida espalda se presionó contra la de él. No debería haber encontrado tal sensación de seguridad al estar de pie espalda con Bella, pero lo hizo. Isan habría pensado que su mejor curso de acción sería huir, dado que todavía estaba muy desarmado. Pronto se hizo evidente por qué Bella había optado por que se mantuvieran firmes. Los Moroaikas se acercaban a un ritmo alarmante y por todos lados. Si aceleraban por el corredor ahora, chocarían de frente contra los monstruos que se aproximaban. Bella y Isan se pararon frente a las celdas de la prisión a ambos lados del corredor principal. Sus puertas oxidadas estaban abiertas de par en par, dando rienda suelta al avance de Moroaise. Isan levantó los brazos en una postura lista. Tenían que mantener esto rápido y simple. Solo comprar algo de espacio para respirar para poder salir corriendo. El silencio finalmente fue roto por el primer Moroaid que se lanzó hacia adelante. Con la luz parpadeante de la lámpara de Bella, Isan pudo ver bien los ojos oscuros y hundidos del Moroaid y sus dientes afilados e irregulares. Isan se echó hacia atrás y encontró la forma de Bella fuerte y estable, soportando su peso cambiante. Su pie se enroscó y soltó, aterrizando una poderosa patada justo en la sección media de la criatura. Cayó hacia atrás por la fuerza del impacto. El Moroaid golpeó a otro de su tipo detrás de él, enviándolos al duro suelo en un montón de miembros enredados. Un silbido salvaje desde atrás hizo que Isan estirara la cabeza en alerta, levantando los hombros para proteger su cuello. Bella lo tenía cubierto. Con los pies firmemente plantados en el suelo, Isan actuó como el trampolín involuntario de Bella para impulsarse. Se lanzó unos buenos varios pies hacia el ghoul que se aproximaba. Su codo golpeó su mandíbula con suficiente poder de conmoción para enviarlo a estrellarse contra la celda de la que provenía. La propia cabeza de Bella se giró para encontrarse con su mirada. Sus ojos dorados se iluminaron con alarma y gritó: «A tu izquierda». Isan fijó su atención en un lado y registró la amenaza. Un Moroaid que llevaba una maldita espada balanceándola hacia él. Zris había golpeado con bastantes palos a Isan en el entrenamiento para que esto se convirtiera en instinto ahora. Su cuerpo se movió por sí solo, recreando movimientos practicados que habían sido perforados en su sistema. Isan se agachó ligeramente para darle un poco de libertad a su cabeza y su pecho. Su antebrazo izquierdo interceptó el del ghoul. Dio un paso adelante, torciendo sus caderas en su lugar mientras su brazo derecho se enganchaba debajo del hombro del Moroaid. Con un tirón vicioso y un giro, Isan lanzó al desprevenido Moroaid en un lanzamiento de hombro de libro de texto. La criatura se estrelló con fuerza cuando la espada golpeó ruidosamente en el suelo. Isan sacudió su cráneo contra el suelo en un pisotón debilitante. Los ojos de Isan se movieron de un lado a otro a la luz parpadeante de la lámpara para localizar la amenaza más inmediata. Bella había estado trabajando duro pateando y derribando a las criaturas de su lado. En este momento, estaba preocupada manteniendo un Moroaid más en su lugar, agarrándolo por sus mandíbulas. Hasta el momento, ninguno de los ghouls había estado apuntando explícitamente a Bella. Iban tras él, el tipo con sangre de hombre lista para tomar. Bella era simplemente un obstáculo en su camino. Eso fue, hasta ahora, uno de los Moroaid que estaba arrastrándose detrás de Bella, flexionando sus afiladas garras con anticipación. Isan podía esperar y dejar que Bella fuera mutilada. Sin duda era una opción. Sin embargo, de manera más realista, se quitaría los guantes de cabritilla y mataría a las criaturas para defenderse si fuera necesario. En este momento, ella solo estaba creando espacio. Escapar tampoco era exactamente una opción. Estaría corriendo perdido en la oscuridad. Ser atacado por un grupo de Moroaika era más probable que sobrevivir lo suficiente para encontrar la salida. Sin mencionar que después de que Bella, sin duda, sobrevivió al encuentro, estaría bastante enojada con él por quedarse con la boca abierta, especialmente después de haber hecho el esfuerzo de advertirle del peligro. Con un leve suspiro, Isan se abalanzó sobre el Moroaika a la espalda de Bella. Su pie se estrelló contra la parte posterior de su rodilla, y sus manos agarraron puñados de sus túnicas andrajosas. Isan se sacudió hacia atrás, enviando a la criatura a estrellarse sobre la Moroaid que había arrojado antes. Un pisotón en su rostro apagó completamente las luces del Moroaid.
Bella inmediatamente le devolvió el favor. Después de estrellar a su presa actual contra la pared de la celda, se dio la vuelta y se tambaleó hacia Isan como un enjambre de alas batientes. Su mano enganchó la nuca de su cuello, tirando de él hacia atrás. Ella se reformó en el lugar en el que él había estado parado. Isan luchó por recuperar el equilibrio mientras se tambaleaba hacia adelante, atrapándose en la pared de la celda muy dañada, justo encima del ghoul inconsciente. Isan se dio la vuelta a tiempo para presenciar el parpadeo de la apariencia de Bella, lo que permitió que un enorme hacha de batalla la atravesara sin causar daño. La hoja rebotó en el suelo de piedra con un sonido ensordecedor. Recuperó la forma y la masa, a tiempo para retirar el puño. Bella tenía un gancho de derecha medio. La criatura fue derribada y enviada volando hacia la pared de la celda más cercana. Las barras de metal no eran rival para la pura energía cinética. La pared de hierro gimió, deformándose con el impacto antes de que la Moroi golpeara el suelo. Con su entorno inmediato despejado, Bella saltó hacia Isan. Esta fue probablemente la primera vez que dio la bienvenida a la masa arremolinada de moscas de Bella. Se colocó al lado de Isan, enganchando su brazo libre alrededor de su cintura. Con una sacudida, estaban en el aire, y Isan estaba siendo llevado al lado de Bella. No era diferente a un cartero que lleva un paquete pesado. La sensación surrealista de levitar pulgadas del suelo tomaría un tiempo para acostumbrarse. Sin embargo, por ahora, Isan se centró en el camino que tenía por delante. No se movían tan rápido como cuando Bella encerró a Isan por primera vez. Esta vez fue más fácil registrar los giros y los puntos de referencia. El ritmo al que se movían todavía era bastante rápido, y por una buena razón. Los gemidos del Moroaika continuaron rebotando en las paredes, un poco demasiado cerca para su comodidad. Su jadeo y el zumbido del aire que pasaba a toda velocidad junto a ellos eran los únicos sonidos que se unían a las criaturas. Los segundos continuaron pasando, y los gemidos traqueteantes y hambrientos del Moroaika se hicieron distantes. Bella redujo gradualmente la velocidad de su vuelo. Los zapatos de Isan se arrastraron por el suelo por un momento hasta que se detuvieron por completo. El corredor en el que se encontraban era bastante difícil de distinguir del resto. Pero Isan notó que el olor a moho y el desuso se habían atenuado un poco. Se acercaban a pasajes de uso más frecuente. Si a Bella le parecía bien continuar caminando desde aquí, entonces probablemente era seguro. Bella levantó a Isan de la posición en la que lo había estado cargando. Él se regocijó en silencio al sentir la tierra firme bajo sus pies. Su corazón todavía estaba rebotando contra su caja torácica, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para convertir su exhausto jadeo en respiraciones lentas y profundas. Su frente estaba húmeda de sudor. La breve pelea había resultado mucho más exigente de lo que Isan esperaba. Puede haber sido un efecto secundario de toda la sangre perdida en las últimas 24 horas. Probablemente necesitaba un descanso y sustento más adecuados para volver a estar en plena forma. Un encuentro como ese por lo general no habría sido suficiente para desconcertarlo. La mano de Bella en su hombro lo sacó de sus pensamientos. El tatuaje oscuro en su frente se arrugó levemente. Sus ojos ámbar recorrieron todo su rostro, y luego arriba y abajo de su cuerpo, comprobando si tenía daños, se dio cuenta Isan. Habría hecho lo mismo por Bella, si no fuera por el hecho de que ella era esencialmente invencible. Para romper el silencio, Bella simplemente dijo: «Esos eran los Moroaise». «Sí», murmuró Isan entre respiraciones fatigadas, «no me digas». «¿Qué tan estiradas están esas piernas tuyas?». Bella esbozó una sonrisa sarcástica. «Sí, seguro que están jodidamente estirados». Isan se burló: «Yo diría que podemos regresar ahora, pero prefiero no encontrarme con todos esos». Isan se mordió su colorida lengua. Monstruos y cabrones fueron todas sus palabras de elección inmediata. Se recordó a sí mismo que no eran ninguna de esas cosas. Eran víctimas. Al igual que él y Rose, excepto que era demasiado tarde para el Moroaise. Al menos él y su hija tenían una oportunidad de pelear. El mejor trato que los Moroaika podían conseguir ahora era que lo sacaran de su miseria. «Esa gente», terminó Isan. Bella lo miró a los ojos, aparentemente buscando. Cuando encontró lo que fuera que estaba buscando, asintió. Su mano se deslizó por su hombro para aterrizar junto a su codo, deteniéndose como si esperara un permiso. «¿Debemos?». Bella preguntó. Sin decir palabra, Isan le dio la oportunidad de pasar su brazo alrededor del suyo una vez más. Bella volvió a su lugar, pegada a su costado, una precaución que probablemente justificaría. Bella pronto retomó donde lo dejó mientras continuaban caminando por los pasillos oscuros.
Cómo las doncellas entraron en contacto con el moho se me escapa, pero lo que realmente me interesa es el alcance y la prevalencia de este moho. Isan sintió que ya sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos, ¿por qué? Una risa ligera, y Bella habló en ese tono suyo casi excitable. Porque está en todas partes. El moho y sus derivados son responsables de todas las cosas de aquí que probablemente considerarías inusuales o más allá de lo natural. No podía haber tantas cepas de supermoho en el mundo. El mismo moho que corría por sus venas y le permitía sanar a un ritmo sobrenatural tenía que ser lo mismo que andaba por aquí. Los malditos hombres lobo, el gigante hijo de puta con el martillo, estos Moro Aise, e incluso tu madre. Isan sintió que tenía que preguntárselo. El tamaño antinatural de la mujer alta atribuido al supermoho no sería la cosa más loca que había aprendido si fuera cierto. La sonrisa astuta que mostró Bella le dijo a Isan todo lo que necesitaba saber. ¿Incluso tú?, añadió Isan. No tenía absolutamente ninguna forma de comprender cómo el moho podía permitir que una persona se convirtiera en un enjambre de moscas sensibles. Pero, de nuevo, habían sucedido cosas más extrañas, y solo continuaban sucediendo. Una risa suave, y Bella le dio un apretón en el brazo. Ese cerebro de hombre tuyo se da cuenta rápidamente. Sí, sorprendentemente. Isan soltó un resoplido. Con la poca sangre que hay en estos días, es un milagro que no tenga muerte cerebral o coma. No seas tan melodramático. Bella puso los ojos en blanco antes de empujar su costado, no te bebería hasta el punto de causar un daño duradero. La encantadora sonrisa con la que Bella lo honró fue cautivadora. Podía creer legítimamente en el sentimiento. Ella no había hecho nada para demostrar lo contrario durante todo su período en cautiverio hasta el momento. No se podía decir lo mismo de todos los Moro Aika que habían sido drenados, seguro. Isan intentó encogerse de hombros. Pronto doblaron otra esquina, y esta vez parecía ser la última. Una escalera a su izquierda conducía a la cocina, si la memoria no le fallaba a Isan. Su mente ya era bastante borrosa, todavía tratando de retener todos los giros y curvas que tomaron en el camino a estas escaleras. Isan giró la cabeza de un lado a otro, tratando de parecer casual mientras lo hacía, solo para asegurarse de que no se había perdido nada. Sus habilidades de observación fueron recompensadas en forma de una puerta pesada pero ornamentada frente a las escaleras. A la luz parpadeante de la lámpara, Isan pudo distinguir finos grabados en las bandas de metal que corrían a lo largo de la puerta de madera. Montado en madera fina había un llamador de latón, tallado con la imagen de un par de espadas cruzadas sobre un macizo de flores. Isan tardó un segundo en reconocerlo como el escudo de armas de la familia Dimitrescu, que había visto en otras partes del mundo. Castillo antes de su captura. Los aposentos de Bella. Parecía demasiado elegante para la mazmorra, sobresaliendo en comparación con cualquier otra puerta por la que habían pasado. El escudo de armas también fue un poco un regalo. Aunque si alguien se escondiera en la mazmorra, Isan habría esperado que fuera Cassandra, una psicópata como ella se veía como en casa en medio de todos los grilletes y bastidores de tortura. Quizás Bella disfrutaba de la soledad, lejos de sus hermanas más ruidosas. Estaban subiendo los escalones en poco tiempo. Bella atenuó la luz de la linterna mientras ascendían. La llama se apagó justo cuando aterrizaron en el escalón superior. Con un empujón, la puerta se abrió, revelando la cocina y el almacén del castillo. Era como Isan lo recordaba, sin partes colgantes del cuerpo humano. Aunque, la habitación era más grande de lo que recordaba Isan. Para ser justos, Bella lo había arrastrado a una velocidad vertiginosa la última vez que estuvo aquí. Un brillante candelabro colgante iluminaba la habitación. Estantes de verduras e ingredientes frescos se alineaban en las paredes, cargados de ajo, cebolla, perejil fresco y mucho más de lo que Isan podía molestarse en nombrar. Bolsas de granos e incluso más productos esparcidos por los rincones de la habitación. Daba a la cocina propiamente dicha, donde Isan podía ver a varios sirvientes. Bella le dio un suave tirón a Isan, llevándolo adelante a través del arco que separaba el almacén de la cocina. El sol de la tarde se asomaba por las ventanas, arrojando luz adicional a la habitación. Ya casi se había puesto, como era habitual en esta época del año. Al cruzar el umbral del arco, los sirvientes, 3 de ellos, contó Isan, una vez más tomaron un amplio espacio. Estaban de pie en los rincones más alejados de la cocina, alineados con más estantes y encimeras, junto con una mesa central de madera. Era menos arcaico de lo que Isan esperaba de un castillo. Vio un refrigerador ciertamente elegante a un lado. Una estufa moderna ocupaba espacio en el mostrador en otro lado.
El horno de microondas era probablemente lo más fuera de lugar en este castillo gótico. Lo que sí se veía como en casa en este castillo era un horno de leña de ladrillo blanco que ocupaba una gran parte de la pared opuesta a la salida de la cocina. El horno de piedra parecía tan antiguo como el propio castillo. Allí debe ser donde Bella horneaba su pan de campo que Isan ni siquiera intentaría pronunciar. Bella condujo a Isan a través de la habitación. En un silencio sepulcral, los sirvientes de los rincones más alejados volvieron sus rostros velados para seguir el camino que habían tomado. Bella no les prestó atención, sino que se concentró en llevar a Isan a lo largo y fuera de la cocina. Pasaron un último corredor antes de llegar al comedor. Parecía que Bella había venido preparada. La chimenea estaba apagada, dejando la iluminación de la habitación a la lámpara de araña de cristal de arriba y las grandes ventanas a la izquierda. Una gruesa lona de plástico transparente cubría la larga mesa de comedor y sus finas sillas talladas. Numerosas herramientas descansaban encima de la mesa del comedor. Otra lona protegía el piso de madera pulida y la alfombra que Isan supuso costaba más que su casa. La moldura de reemplazo ya estaba preparada, apoyada contra la puerta en la que iban a trabajar. Era de un marrón castaño profundo con tallas sutiles e intrincadas a lo largo de todo el largo. Quizás Bella había estado planeando hacer esto con o sin su ayuda. Le pedí al duque que consiguiera todos los materiales que pudieran necesitar para hacer el trabajo, explicó Bella, señalando la variedad de herramientas con su mano libre. Sus ojos fueron de los martillos y clavos y bajaron a sus brazos aún entrelazados. Un poco torpemente, Bella apartó su brazo del de él. A decir verdad, él también casi se había olvidado de sus brazos unidos. Cuando llegaron a la cocina, todavía caminaban con apenas una pulgada entre ellos. Al parecer, se habían acostumbrado demasiado al contacto. Al menos eso significaba que Bella estaba empezando a bajar la guardia a su alrededor. Fue tal como estaba planeado. Ojalá eso no significara que estaba bajando la guardia sin darse cuenta. Isan sacudió la cabeza ligeramente para aclarar los pensamientos. Era hora de concentrarse en el asunto en cuestión. Afortunadamente, Bella estaba de la misma opinión, ya que ella le preguntó: ¿Cómo empezamos, señor Andyman? Con una lamedura de sus labios, Isan se encogió de hombros levemente, haciendo un gesto hacia la puerta. Veamos la moldura rota. Fin del capítulo. Sangre e invierno. Capítulo 8. Clemencia. El dúo tomó posiciones frente a su futuro proyecto actual. Las puertas dobles que conducían al salón principal se habían librado de la peor parte de la pelea de Isan y Bella. Solo el lado derecho de la moldura había sufrido daños por el golpe inhumanamente fuerte de Bella. El lugar del impacto se astilló a la altura de la cabeza, justo donde había estado la cabeza de Isan, y varias grietas subieron y bajaron a lo largo de la moldura, así como a lo largo de los costados. Isan le dio a Bella una mirada de soslayo. Me habrías arrancado la maldita cabeza con ese puñetazo. Bella cruzó los brazos sobre su pecho, burlándose, te habría dejado inconsciente en el peor de los casos. Dirigió su mirada furiosa a medias hacia Bella por completo. Sin palabras, hizo un gesto hacia la madera agrietada para enfatizar lo que fácilmente podría haber sido su cráneo roto. Bueno, resopló Bella una vez más, me habría ocupado de tu conmoción cerebral si hubieras tenido una. Conociendo a Bella Dimitrescu, MD, Isan podía creerlo. De todos modos, Isan agitó una mano, tenemos que marcar el lado de la moldura y el sellador. Pásame ese cortador. Bella tomó 2 cortadores de la mesa del comedor y le pasó uno. ¿Cómo puedo ayudar? Puedes tomar la mitad superior. Isan buscó a tientas por un momento con su agarre de 4 dedos en la herramienta. Se agachó y colocó la hoja en el espacio entre la moldura y el resto de la pared. Observó a Bella imitándolo, con la punta de la hoja hacia el calafateo. Aprendí mi lección desde la última vez que hice esto, explicó Isan, bajando la cuchilla mientras Bella hacía lo mismo. Fui directamente a quitar la moldura rota. ¿Qué pasó? Pelé parte de la pintura junto con la moldura. Mia se partió de risa. Isan miró a Bella, quien también miró en su dirección. Sus ojos se encontraron por un segundo, y Bella ofreció una pequeña sonrisa alentadora. Era catártico hablar de días más simples. Alivió una pequeña carga, la primera de muchas, de su pecho. No se reía tanto cuando tuvo que ayudarme a pintar la pared. Bella se rió, sacando su cúter del borde. Isan revisó brevemente su trabajo manual, encontrando un corte limpio a lo largo de la parte superior de la moldura y hasta donde había comenzado. Está bien, ahora podrías pasarme un martillo y un cincel. Bella adquirió las herramientas solicitadas y preguntó, ¿quieres que empiece? Sabiendo lo fuerte que era Bella, Isan estaba un poco preocupado por la pared.
Sin darse cuenta, puede astillar algo más que el marco de la puerta. Está bien, lo tengo. Isan observó cómo Bella inclinaba un poco la cabeza en una pregunta silenciosa de si estaba seguro. Cuando insistió con las manos extendidas para tomar las herramientas, Bella se las pasó. Isan luego demostró que definitivamente no lo tenía bajo control. Los restos destrozados de su mano izquierda eran esencialmente su pulgar y 2 dedos y medio. Fue extremadamente difícil sostener el cincel y colocarlo en su posición. Aquí, interrumpió Bella antes de que pudiera protestar. Ella tomó el cincel de su mano y lo inclinó en su lugar. Los ojos ámbar se apretaron ligeramente hacia él, y agregó, será mejor que no falles y golpees mi mano. ¿Qué? ¿Cómo esto? Isan tiró burlonamente del martillo hacia atrás en un amplio arco. Todo lo que consiguió fue que el codo de Bella golpeara sus costillas, no lo suficiente como para lastimarlo, pero sí lo suficiente como para hacerlo estremecerse. Travieso y a modo de advertencia a partes iguales, Bella le chasqueó la lengua. Compórtate, pequeña, bien. Sin golpes de mano. Isan palmeó sus pobres costillas. Entiendo. Pongámonos a trabajar. Una vez que Bella estuvo segura de que ahora hablaba en serio, reubicó el cincel para asegurar una extracción sin problemas. Isan ajustó su agarre en el martillo y lo presionó contra la culata del cincel en preparación. Esta fue una extraña elección de un ejercicio de trabajo en equipo. En la compañía de T en la que Isan trabajó hace mucho tiempo, el voleibol de playa y los torneos LAN de Counter-Strike eran más de su agrado. Tal vez cuando todo esto terminara y Rose estuviera sana y salva, Bella podría unirse a él para establecer un negocio de carpintería de 2 personas. Sería una buena actividad secundaria cuando no estuviera trabajando de forma independiente de forma remota como ingeniero de sistemas. La extraña tangente que conjuró la mente de Isan no podía atribuirse a la pérdida de sangre esta vez. Isan evitó la mano de Bella mientras golpeaba el cincel. Varias instrucciones de arriba y abajo, y pronto liberaron todo el lado derecho del marco de la puerta. Juntos, colocaron las piezas dañadas en el piso cubierto con lona. ¿Qué sigue? Bella preguntó. En este punto, estaba claro para Isan que Bella deseaba participar en el proceso. Ella no estaba aquí para juguetear con sus pulgares y hacer que él hiciera todo el trabajo. Podía apreciar su comportamiento proactivo. Usa ese cuchillo de masilla, señaló Isan a la hoja ancha y sin filo en cuestión. Raspe el exceso de masilla. Isan se ocupó de martillar los viejos clavos. Esta es otra cosa que aprendí al hacer esto con Mia. El áspero sonido de la espátula al fregar fue interrumpido por el tarareo de Bella, incitándolo a continuar. Si Isan cerraba los ojos y se distraía, probablemente todavía podría escuchar la alegre discusión que él y Mia habían tenido ese día. No pudimos hacer que la nueva moldura quedara plana sobre el marco porque olvidamos clavar los clavos o quitar el sellador. Parece como si no fueras un manitas competente, comentó Bella. Isan se rió entre dientes levemente, ocultándolo con una burla. Callarse la boca. En medio del golpeteo de su martillo, Isan observó el buen ojo de Bella para los detalles y sus manos rápidas y ágiles. No le tomó mucho tiempo raspar los pedazos más grandes de masilla suelta. Poco después, se ocupó de limpiar el marco de los pedazos de calafateo más pequeños, casi imperceptibles. Con el marco meticulosamente limpio y preparado, la nueva moldura estaba lista para su instalación. El reemplazo fue una réplica perfecta, ya cortada a medida para un ajuste perfecto. Bella obedeció las instrucciones de Isan, se paró a su lado y sostuvo la moldura en su lugar mientras se preparaba para clavarla. Había suficientes ranuras en medio del intrincado tallado para que Isan pudiera ocultar los clavos lo suficientemente bien. Es de esperar que no se noten demasiado después de cubrirlos con masilla. Era una de las pequeñas gracias de la vida que las uñas fueran bastante fáciles de sujetar con 2 dedos y un pulgar. Isan colocó el clavo hacia la parte superior de la moldura y colocó el martillo en su lugar. Isan hizo una pausa antes de que pudiera aterrizar el primer golpe de su martillo. Isan tarareó. Los ojos dorados de Bella evitaron los de él de una manera casi tímida mientras hablaba. Quería preguntarte sobre tu condición. Isan solo estaba sorprendido de que Bella no hubiera hecho palanca antes. Sintió que era justo que compartiera un poco, especialmente después de que Bella había hecho lo mismo. En el lapso de una hora, se enteró de la composición de su dieta y un atisbo de sus orígenes, aparentemente infectados por una hebra similar de supermoho. Por otra parte, tal vez ese era el ángulo de Bella. Da un poco de información con la esperanza de tomar un poco también. El lado más paranoico de Isan llegaría incluso a imaginar que todo esto estaba planeado.
que los Moroaika estaban destinados a atacarlos en las mazmorras para que Bella pudiera probar que ella lo apoyaba en una pelea. Pero tal vez eso lo estaba empujando un poco. ¿De dónde vino? El tono de Bella era casi inocente en su curiosidad. ¿Hasta qué punto funciona? Bella había sido algo imprecisa sobre cómo la había infectado el moho. Isan podría ser igualmente vago. Ella no era la única capaz de ser enigmática. Tuve un encuentro con algunas personas malas. Isan clavó el primer clavo en su lugar con 2 golpes limpios. Bella le entregó el segundo clavo, que él colocó en su lugar. Hizo una pausa, el martillo balanceándose sobre el clavo. Bueno, en realidad no eran malas personas. Isan, libera a mi familia, por favor. Los ojos hundidos y cansados de Jack Baker estaban grabados a fuego en la memoria de Isan. Su voz, la voz de un padre suplicante y desesperado, nunca podría olvidarse. Isan lamió sus labios ahora secos. Simplemente no eran ellos mismos. Por mucho que Isan pueda dar el incidente Baker, hace tiempo que dejó de lado cualquier resentimiento personal hacia los miembros de la familia Baker. Eso fue doble para Jack y Marguerite. Esos dos murieron hace mucho tiempo. A lo que se había enfrentado en su casa eran versiones retorcidas y bastardas de ellos, todo gracias a Eveline y al maldito moho. Eso no quería decir que hiciera el trauma más soportable. Las burlas asesinas y burlonas de Jack. Isan podía recitarlas de memoria si lo deseaba. Lo mismo podría decirse de las maldiciones y gruñidos salvajes y lívidos de Marguerite. El crujido de sus zapatos en las tablas podridas del suelo de la plantación estaba vivo en su mente. El miedo que ese simple sonido había infundido en Isan era indescriptible. Cada paso que dio había sido una posible sentencia de muerte, con ese ruido ensordecedor en la casa inmensamente silenciosa. Fue mucho peor cuando Isan escuchó los crujidos, y no procedían de sus propios pies. Porque entonces significaba que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Fue en ese rancho decrépito y decadente donde Isan aprendió que la muerte no usaba túnicas ni portaba una guadaña. La muerte usaba anteojos para leer y una camisa manchada. La muerte llevaba una pala tan afilada como un bisturí. La muerte tenía brazos larguiruchos, largos, como arácnidos, y se arrastraba por paredes y techos. La muerte no necesitaba herramientas. Confiaba en su agilidad inhumana, sus instintos animales y sus enjambres de insectos. La muerte era una masa interminable, con forma vagamente humana, de garras dentadas y dientes rechinantes. Un molde siempre presente e implacable, que caminaba sobre 2 pies y solo conocía el asesinato sangriento. Isan apenas podía creer que habían pasado 3 años desde aquella fiesta de mierda. Con la frecuencia con la que perseguía sus sueños, siempre se sentía tan fresco. El crujido en sus oídos, el olor a moho y descomposición, el sabor a podredumbre y sangre, todos los horrores, eran tan malditos. ¿Eran, como tú? La pregunta de Bella lo despertó de las imágenes gráficas y los destellos de emoción. Compararse con los Baker no era algo que Isan quisiera hacer. Pero después de todas las pruebas de USA y una dosis de sentido común, bueno, realmente sería una tontería esconderse de los hechos. Isan no había muerto y regresado como un monstruo de moho rabioso y sin sentido con asesinato y sangre en su mente como los Baker. Estaba bastante seguro de que lo sabría, o al menos alguien se lo habría dicho si hubiera muerto. Pero estaba infectado con el moho, al igual que los Baker. Ahora era parte de él. Las probabilidades de que desapareciera pronto eran poco probables. Después de todo de lo que lo había salvado, Isan no estaba seguro de separarse de él si pudiera. Un poco. Isan se aclaró la garganta y martilló el segundo clavo. Preparó el tercer clavo mientras murmuraba. Se podría decir que atrapé lo que sea que tenían. Bella ajustó su agarre en la moldura y esperó a que el martilleo del clavo actual se calmara. ¿Puedo preguntar cuál es la peor lesión de la que su condición le ha ayudado a recuperarse? Eso fue fácil, si no doloroso, de recordar. Su estómago se revolvió al pensar en ello. Haciendo una mueca, Isan relató. Las personas que mencioné. Isan hizo una pausa y tuvo que relajar conscientemente su mandíbula tensa, uno de ellos me cortó la pierna. Los ojos de Bella se abrieron con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Le dispararon a la pierna y luego volvieron a subir a la cara. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo lo volví a poner? Isan adivinó su pregunta. Bella tarareó en afirmación, moviendo la cabeza en un fuerte movimiento de cabeza. Puedes usar esto para arreglar tu pierna. Puedes hacerlo. Isan se concentró en clavar el siguiente clavo, un poco más fuerte de lo necesario. Era lo mejor que podía hacer para compartimentar.
De lo contrario, se enfrentaría a la familiar sensación fantasmal del acero rompiendo huesos, desgarrando carne y cortando miles de terminaciones nerviosas. Desinfecté la herida, volví a colocar la pierna, y San se encogió de hombros en un intento de indiferencia. Incluso si no había nada de indiferencia en volver a unir una extremidad amputada. Eso es todo lo que había que hacer, de verdad. Con su mano izquierda destrozada, Isan apretó el último tornillo que acababa de clavar. Después de encontrarlo seguro, se volvió hacia Bella expectante. En el ritmo que habían establecido hasta ahora, era la primera vez que ella no le entregaba inmediatamente el siguiente clavo para la instalación. Era porque aparentemente estaba demasiado ocupada mirándolo con un surco de preocupación en el ceño. Isan lo restó importancia lo mejor que pudo, no queriendo insistir en el trauma. Pensar o hablar sobre ello no despejaría su mente ni lo libraría de los dolores fantasmales cuando los recuerdos lo inundaran con más fuerza y fuerza que nunca. En cambio, Isan arrancó el siguiente clavo de la mano de Bella. Su diminuta y jodida mano izquierda luchó por un momento para sujetar correctamente el clavo con los pocos dedos que le quedaban. Con un gruñido de frustración, Isan colocó el clavo contra la moldura y se preparó para balancearse. La mano de Bella aterrizó en su hombro, incitándolo a detenerse. Isan descubrió que la expresión de preocupación en el rostro de Bella aún no se había calmado. Su mano ágil se arrastró por su brazo, y finalmente se detuvo en los restos de su mano izquierda. Dedos delicados rozaron la carne toscamente remendada donde solía estar su dedo meñique. Luego fueron al desastre que era su dedo anular, donde el anillo de bodas estaba milagrosamente intacto, si no un poco manchado de sangre. Isan solo podía imaginar lo que pasaba por la mente de Bella. O que la obligó a pasar sus dígitos empáticos sobre los arruinados de él. Estaba esa parte de Isan diciéndole que debería retroceder ante su toque. Que no debería permitirle estar tan cerca de él y pasar sus manos por todas las suyas. Que ella era peligrosa, y que él necesitaba huir mientras todavía tenía su ingenio sobre él. Que debería llevar ese martillo a su cráneo lleno de moscas y hacer una escapada. Ella lo enjauló. Ella bebió su sangre. Ella lo manipuló para que bajara la guardia. Esa campana de alarma dentro de él se hizo más y más silenciosa cuanto más tiempo se quedó con Bella. Bella lo alimentó. Bella atendió sus heridas. Bella lo protegió de sus hermanas desquiciadas y de los Moroaika por igual. Fue complicado. Mia le patearía el trasero por usar el término es complicado para referirse a cualquier tipo de relación. Los humanos son tan frágiles, dijo Bella en voz baja y sin malicia, como si simplemente estuviera declarando un hecho desafortunado. Sus ojos se clavaron en los de él una vez antes de regresar a su mano destrozada. Tan fácil de mutilar y desfigurar. Es asombroso cómo algunos de los tuyos viven para ser tan viejos. Bella tomó la otra mano de Isan, todavía envuelta alrededor del martillo. Sus dedos pronto encontraron el muñón amputado de su dedo anular derecho. Bella sintió su piel llena de cicatrices con un toque ligero como una pluma. Era alucinante cómo alguien que asesinaba y consumía humanos podía manejarlo como si fuera una delicada pieza de cerámica. Era como si Bella tuviera miedo de lastimarse lo que quedaba de sus dedos. Bella separó los labios, pareciendo reflexionar sobre sus palabras por un segundo. Ella le dio una risa sin humor, las yemas de los dedos acariciando su carne dañada. Como una bolsa de carne, sangre y huesos. Podría destrozarte donde estás parado si quisiera. No lo harías, murmuró Isan igual de suavemente. Sintió que necesitaba decirlo. No por una profunda creencia en la bondad del corazón de Bella, sino más bien por su creciente comprensión de la naturaleza de Bella. La curiosidad, la racionalidad y, se atrevería a decir, la amabilidad. Desgarrarlo simplemente no era algo que ella haría. Sería un desperdicio de una fuente de sangre sostenible. Su expresión ganó una arruga fácilmente perdida en el rabillo del ojo de Bella. Desapareció antes de que pudiera parpadear. Ella continuó como si él no hubiera dicho nada. Puede que seas un ser humano frágil, pero las capacidades de tu cuerpo son notables. Eres más fuerte de lo que pareces. Las observaciones de Bella la llevaron a tocar el muñón de su dedo anular. Ese ceño fruncido compasivo de ella volvió. Isan se maldijo por tomarlo como genuino sin dudarlo. Si Cassandra no se hubiera comido tu dedo, ¿habrías podido volver a unirlo? Isan lanzó un profundo suspiro. Evitó la mirada de Bella para ahorrarle la frustración que burbujeaba en su pecho. Sí. Probablemente. Si las finas cejas rubias de Bella se juntaban más, podría desgarrarse un músculo facial. Lo lamento. No tenía nada de qué disculparse. Bueno, ella tenía algunas cosas por las que disculparse, Isan podría argumentar.
Pero Bella no fue quien lo torturó, le dio sepsis y le cortó el dedo. Isan negó con la cabeza, liberando lentamente su mano de la de ella. Guárdalo, Bella. Lo siento, no me van a volver a crecer los dedos. Con un pequeño encogimiento de hombros, Bella sugirió, tal vez vuelvan a crecer, si su condición es tan potente como parece. Isan se burló un poco más duro de lo que pretendía. Si es así, serás el primero en saberlo. Cayeron en un período de silencio. Bella no necesitó ningún sentido especial para decirle a Isan que había terminado de hablar sobre sus pobres manos maltratadas. Agradeció cuando Bella volvió a pasarle los clavos sin alboroto. Se concentró en el marco de la puerta. De nada sirve detenerse en los dedos perdidos. Si tuvieran algún adhesivo de construcción, podrían haber reducido tanto el tiempo como las uñas. Sin él, Isan se tomó el tiempo de martillar a lo largo de la moldura. A pesar de la temperatura ambiente bastante promedio, Isan se encontró sudando. Pensó que la chimenea que actualmente no estaba en uso habría sido suficiente para mantenerlo fresco. Toda la acción de antes, junto con sus niveles sanguíneos probablemente aún disminuidos, se sumaron para hacer que esta actividad física mundana fuera más extenuante de lo que esperaba. Una vez que colocaron el último clavo en su lugar, Isan se enderezó. Los ojos dorados de Bella siguieron sus movimientos, y Isan sintió la pregunta tácita de si habían terminado o no. Con una limpieza de su frente, y su voz un poco sin aliento, Isan explicó. Tendremos que cubrir esas uñas a continuación. Usando Bella adivinó, recogiendo el tubo de masilla en la mesa del comedor. ¿Este? Isan cambió su martillo por el pequeño bote de relleno. Un breve escaneo del empaque reveló el color y que se estaba secando rápidamente. ¡Guau! El duque realmente lo tiene todo. ¿Qué te hace decir eso? Bella dejó el tubo y se acercó para inspeccionar la tina. Isan abrió la tapa y le mostró a Bella la pasta rosa que contenía. Esto continúa como rosa, pero la etiqueta dice que se seca y se vuelve marrón. Parece del mismo tono que la moldura de la puerta. Bella asentía lentamente, pero parecía como si no entendiera por qué estaba impresionado. Para remediar esto, Isan agregó, eso significa que no necesitamos pintar sobre la masilla. Oh, las facciones de Bella se iluminaron en reconocimiento. Ella lucía una sonrisa burlona. Menos trabajo para usted, señor Handyman. Más o menos, murmuró Isan de acuerdo y se acercó a la moldura. Con lo pequeños que eran los agujeros, no había necesidad de usar la espátula. Era mejor hacerlo a mano. Tomando un dedo de masilla rosada de la tina, Isan demostró. Solo toma un dedo de la sustancia. Bella siguió el ejemplo de Isan, pasando un largo dedo por la superficie de la pasta. Entonces frótalo ahí. Isan frotó la masilla sobre un agujero hacia la esquina superior de la moldura. Lo alisó para asegurar una cobertura completa y poco exceso. ¿Cómo esto? Bella sonrió con un brillo travieso en los ojos. A Isan no le gustaba cómo se veía. Bella pasó su dedo por la nariz de Isan, cubriendo la punta con un relleno pegajoso. Isan le apartó la mano con reflejos impropios de alguien con entrenamiento militar. Tuvo que cerrar conscientemente la mandíbula, que quedó abierta por la sorpresa. ¿Qué diablos, Bella? Ella fue superada por un ataque de risa, los ojos brillando hacia él con diversión. Se mordió el labio en un pobre intento de suprimir las risitas. Ojo por ojo, entonces. Isan tomó un puñado de masilla de la tina y dio un paso adelante. Ven aquí, pequeña mierda. Los ojos de Bella se abrieron alarmados. Con la voz todavía cargada de risa, gritó. ¡No! Isan untó la gruesa masilla en la mejilla de Bella. Ella retrocedió y se puso fuera de su alcance, con la boca abierta en estado de shock como la suya hace unos momentos. Un trozo de relleno cayó por la cara de Bella, antes de finalmente aterrizar en la lona con un chapoteo. Ella exhaló una risa breve y aguda y gritó, Isan. En el epítome de la madurez, Isan replicó, tú lo empezaste. La arruga de la sonrisa de Bella hizo que cayeran más trozos de masilla al suelo. Esta no es una respuesta proporcional a lo que te puse en la nariz. Estoy seguro de que Sanchud dijo una o dos cosas sobre nunca pelear limpio. Un cruce entre una burla y una risa ahogada, y Bella negó con la cabeza. Touché. Bella se limpió la pasta de la cara. Giró su mano en dirección a Isan, enviando pedazos de masilla en su dirección. Isan limpió un par de trozos sueltos de su ropa, o mejor dicho, los limpió por toda su ropa. Ahora sí que parecía un auténtico manitas en el trabajo. Isan dio un paso atrás a la defensiva cuando Bella comenzó a acercarse a él. Su mano se cernió sobre la tina de masilla, lista para cavar y comenzar a arrojar si fuera necesario. Bella levantó sus manos pegajosas en un gesto de paz. Relajarse.
Voy a traernos algo con lo que limpiarnos. Siguió sospechando de Bella cuanto más se acercaba. Cuando entró al alcance de un brazo, se limpió la mano sucia en la manga. Los lentos reflejos de Ethan le hicieron encogerse de hombros demasiado tarde. Todo lo que pudo hacer fue mirar a Bella, quien siguió caminando hacia la cocina. Estiró la cabeza hacia atrás justo cuando llegaba a la puerta. Esa sonrisa diabólica persistió. Volveré en breve. Comportarse. Volveré en breve. Comportarse. Con eso, Bella desapareció detrás de la puerta de la cocina. Ethan estaba solo en el comedor, libre de hacer lo que quisiera. Huir ahora sería un suicidio. Todavía carecía de cualquier medio de defensa propia. Rose puede estar en el castillo, pero Ethan no estaba seguro de dónde. Incluso si Bella le informaba de la habitación exacta en la que Rose estaba retenida, todavía tendría que descubrir cómo navegar hasta ella. Necesitaba que Bella lo llevara a dar un par de paseos más para familiarizarse con el terreno. Dejando a un lado los suecos, al menos Bella era una buena compañía. En lo que a Ethan se refería, cualquiera que no quisiera activamente asesinarlo era una buena compañía. Independientemente de cuándo pueda estallar, Ethan hizo un balance de la habitación después de limpiarse la nariz. Al probar la manija, Ethan descubrió que la puerta del salón principal estaba abierta. Para no tentar a su suerte, resistió el impulso de echar un vistazo y lo dejó como estaba. En cambio, rodeó la mesa del comedor con pasos rápidos y silenciosos. Una mirada a través de la ventana helada le dijo a Ethan que había un patio más allá de esta puerta. Un movimiento de la perilla reveló que la puerta también estaba abierta. Por un lado, esto no debería haber sido una sorpresa. Este era un comedor. Naturalmente, vería una cantidad decente de tráfico peatonal, ya sea de sirvientes, Lady Dimitrescu o sus hijas. En un día normal, las puertas realmente deberían estar abiertas. Por otro lado, Ethan estaba un poco, con razón, paranoico. En Baker House, había una docena de puertas diferentes que tenía que abrir, puertas que el sentido común dictaría que no necesitaban cerrarse con llave en un día normal. Entonces, valió la pena revisar las cerraduras de cada puerta que encontró. El día de la fuga de la cárcel de Ethan, necesitaría saber por dónde pasar. Sin embargo, por ahora, Ethan volvió a la tarea que tenía entre manos. Volviendo a su puesto junto a la moldura de la puerta, se puso a trabajar. Yendo de arriba a abajo, Ethan frotó el relleno rosado en los numerosos agujeros de clavos pequeños. Ethan pasó de ponerse de puntillas para llegar a los agujeros superiores, a encorvarse y finalmente agacharse para llegar a los agujeros inferiores. Cuando Ethan se enderezó, tuvo que poner una mano en el marco de la puerta para sostenerse. Pensar que había luchado contra esa horda de licántropos hace poco más de un día sin apenas sudar. Hoy caminó con energía mientras se aferraba al costado de Bella, pateó y forcejeó con algunos Moroaika e hizo algunos trabajos de mantenimiento, y ahora sentía que una siesta estaba en orden. Ethan probablemente solo necesitaba más comida y un sueño adecuado que no fuera inducido por la pérdida de sangre. Tal vez Bella podría conectarlo con segundos de la cocina. Ciertamente no parecía indigno de ella hacerlo. Un suave zumbido llamó la atención de Ethan. El sonido era inequívocamente de naturaleza mecánica, un marcado contraste con el mobiliario muy gótico del castillo. No era algo en lo que Ethan realmente hubiera pensado. No había escuchado el sonido de ningún tipo de maquinaria durante toda su estadía hasta el momento. Ethan giró la cabeza de un lado a otro en busca de la fuente del extraño sonido. El candelabro proporcionaba mucha luz. Esta no era la mazmorra, donde las sombras largas y oscuras podían ocultar horrores indecibles. Realmente no había ningún lugar donde esconderse en el comedor. Antes de que Ethan pudiera mirar el espacio a su alrededor por más tiempo, la puerta que conducía a la cocina se abrió. Bella llevaba un trozo de tela en la mano. Parecía algo que los sirvientes usarían para limpiar los mostradores. Cuando Ethan aceptó la tela, descubrió que estaba mayormente limpia, excepto por pedazos de masilla. Mientras tanto, el rostro de Bella estaba impecable, excepto por una pequeña mancha de maquillaje aquí o allá, lo que probablemente era culpa de él. Ethan se limpió la nariz y las manos del relleno rosado, mientras Bella inspeccionaba su obra. Una vez que descubrió que los agujeros estaban llenos, preguntó, ¿qué sigue? Ese extraño sonido le vino a la mente, y Ethan consideró mencionarlo. No lo hizo. Un extraño instinto le dijo a Ethan que valía la pena guardarlo para él. Era el mismo sentimiento que le decía que no huyera de Bella. Que permanecer en su lado bueno era la mejor manera de sobrevivir en este castillo y encontrar a Rose. Era un terreno tan peligroso. Ya estaba tan sesgado a favor de Bella, mucho más rápido de lo que esperaba.
Sin embargo, ese instinto continuó calmando las respuestas instintivas más básicas de su sistema límbico de violencia intensa y correr hacia las colinas. Si seguía devolviendo la diplomacia y la generosidad de Bella en especie, entonces todo saldría bien. Tenía que hacerlo. Nuevo calafateo. Ethan se aclaró la garganta y tomó el tubo y un cortador. Es bastante sencillo. ¿Quieres hacer los honores? Seguro. Ethan cortó la punta del tubo en ángulo. Esta fue otra lección que aprendí con Mia. Le entregó el tubo de calafateo a Bella, quien sonrió suavemente al recordar. Lo corté mal y fue un dolor de cabeza usarlo. Con una mano guía sobre la de Bella, Ethan colocó el tubo hacia la parte superior de la nueva moldura. Dio un paso atrás para instruir. Simplemente aplique presión constante al tubo y bájelo completamente. Bella llenó el pequeño espacio entre la pared y la moldura con masilla, derribándolo lentamente. Permaneció concentrada en la tarea que tenía entre manos y, sin apartar la mirada, preguntó, ¿es esto correcto? Sí, sigue adelante. Haz lo mismo con el lado interior también. Toda la actividad hizo que Ethan se sintiera mucho más cálido de lo que le gustaría. Quitarse la sudadera con capucha y colocarla sobre la silla más cercana fue una solución rápida. Trató de no mirar el estúpido texto escrito en su suéter. Mientras se limpiaba el sudor que le corría por la frente, Ethan recordó las ventanas heladas a ambos lados de la puerta del patio. La habitación estaba mal ventilada. Un poco de ventilación ayudaría. No necesitaba abrir la ventana del todo, bastaría con una rendija. Ethan se acercó a la ventana mientras Bella aplicaba el sellador a lo largo de la moldura interior. Su mano aterrizó en el pestillo de la ventana. Con un giro, la cerradura se abrió. No. La voz tranquila de Bella impidió que Ethan empujara la ventana abierta. Se giró para encontrar a Bella junto a la puerta principal del salón, frente a él y aún sosteniendo el tubo de calafateo con ambas manos. Sus ojos estaban muy abiertos y alertas, lo suficientemente abiertos como para ver sus iris llenos de color ámbar. La aprensión arrugó muy levemente el tatuaje en su frente. Sus labios oscuros se abrieron con el más mínimo temblor, como si buscara sus palabras pero al final fallara. Oh. Bien. El frío la lastimaría. Ethan quitó la mano del pestillo de la ventana. El frío la lastimaría. La mano de Ethan permaneció donde estaba, sobre el pestillo. Todo lo que tenía que hacer era abrir la ventana para inundar la habitación con el frío invernal de la tarde. Si eso no la mataba directamente, entonces tal vez al menos la debilitaría. Ya había sido testigo de primera mano de lo rápidas y fuertes que eran las hermanas Dimitrescu. Su primer instinto sería cerrar el espacio entre ellos, incapacitarlo y cerrar la ventana. Tenía que estar un paso por delante. Empuje la ventana para abrirla. Golpeé la cubierta cuando ella se dispuso a atacar. Ruede debajo y sobre la mesa del comedor para crear espacio. Recupera el martillo encima de la mesa. Ethan era un maldito sobreviviente. Había pasado por cosas mucho peores incluso sin un martillo en la mano. Si el frío no era suficiente en sí mismo, entonces seguro que podría terminar el trabajo con algún traumatismo por objeto contundente. Su mirada trazó su plan de ataque desde la ventana hasta el martillo, y finalmente aterrizó de nuevo en Bella. Llevaba una máscara de indiferencia casi infalible, salvo por sus ojos muy abiertos y alarmados. El resto de su cuerpo delataba los nervios bajo la apariencia serena que intentaba proyectar. Su garganta se sacudió con un trago. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cada vez más superficiales. Los dedos que envolvió alrededor del tubo de calafateo temblaron. Bella tenía miedo. Ella tenía miedo y él estaba pensando en hundirle el cráneo con un maldito martillo. Las entrañas de Ethan se retorcieron de incomodidad. No quería lastimar a Bella. Ella era la única persona en el castillo a la que le importaba una mierda. Ella estaba, su captor. Ella lo enjauló. Ella bebió su sangre. Ella lo manipuló para que bajara la guardia. Ethan tragó saliva. Bella interpretó su papel de carcelera misericordiosa con gran éxito, pero no cambió los hechos. Ella se paró entre él y Rose. Lastimaría a Bella si llegaba el momento. Si eso es lo que se necesitaría para recuperar a Rose. Su mano desarrolló un temblor nervioso mientras flotaba sobre el pestillo de la ventana. Mierda. Esto fue demasiado rápido y suelto. Todavía no tenía un plan de acción concreto. A la mierda la planificación. Había recuperado a Mia de Baker House solo con agallas y fuerza de voluntad. El único plan que tenía en ese momento era recuperar a Mia o morir en el intento. ¿Quién iba a decir que no podía poner de rodillas a la casa Dimitrescu con el mismo fuego y azufre que llevó a los Baker? Esta era su oportunidad de moverse y encontrar a Rose.
Él menospreciaría a Bella si ella se interpusiera en su camino, independientemente de si estaba preparado para hacerlo o no. Y estaba preparado. Isan. La voz de Bella llevaba el menor temblor imaginable. Fue suficiente para darle un vuelco al estómago a Isan con culpa. No estaba preparado. Isan evitó mirar a los ojos suplicantes de Bella. Él tenía un plan. Era el juego largo. Absorbe la información como una esponja. Demostrar que es obediente y confiable, lo suficiente como para que Bella baje la guardia por completo. Conozca el paradero exacto de Rose, algo que Isan estaba seguro de que Bella le diría a su debido tiempo. Escapar con Rose como un ladrón en la noche cuando Bella estaba lo suficientemente relajada a su alrededor. Isan tenía a Bella en una posición excepcionalmente vulnerable en este momento. ¿Qué mejor manera de demostrar su obediencia e inofensividad que no empujar la ventana para abrirla? El juego largo ciertamente tuvo más agua que intentar matar a Bella y luego reservarlo. El ruido de la pelea que siguió sería suficiente para alertar a las hermanas. Lo encontrarían y lo matarían en unos momentos, o algo peor. Cassandra lo iba a torturar de la forma más lenta e insoportablemente dolorosa imaginable. Isan volvió a poner la mano en el pestillo. Bella respiró hondo y tensó todo su cuerpo como un resorte, lista para cruzar la habitación y destruirlo antes de que pudiera parpadear. Isan cerró la ventana y llevó su mano a su costado. Se estaba poniendo un poco sofocante aquí, fue la pobre excusa de Isan. Bella soltó el aliento que había estado conteniendo como una risa tranquila, a la vez nerviosa y aliviada. Se mordió suavemente el labio inferior por un segundo antes de ofrecer una sonrisa tentativa. La próxima vez que venga el duque, podemos conseguirte ropa que no sea tan abrigada. Ir de compras con Bella no sonaba como la peor cosa imaginable. Simplemente no me traigas una tontería como esta, por favor. Isan señaló la escritura en su suéter. Bella rió una vez más, su forma perdiendo tensión por momentos. Ella sonrió con seriedad. Sin promesas. Sin querer insistir en su calculado acto de misericordia, Isan hizo un gesto hacia la moldura de la puerta. La masilla de secado rápido estaba lista para lijar. Tomando un trozo de papel de lija de grano fino cada uno, Isan y Bella trabajaron duro en el relleno. Trabajaban en relativo silencio, con la sombra del enfrentamiento angustioso anterior todavía colgando sobre ellos. El silencio solo se rompía con el roce cuidadoso del papel de lija contra la masilla o con el comentario ocasional de que a uno de ellos se le había pasado un punto. A partir de ahí, se trataba de limpiar el exceso de suciedad y polvo que se había adherido a la nueva moldura de la puerta. Con un poco de esfuerzo y un poco de pulido, la moldura de la puerta se veía como nueva. Bueno, tal vez un poco torcido en su instalación. Isan era meticuloso con el trabajo de la computadora. Cuando trabajaba con las manos, era más bien un tipo que mide una vez, corta dos veces. De todos modos, se veía bien siempre y cuando no lo examinaras demasiado. A juzgar por la expresión de Bella, estaba igualmente satisfecha con su trabajo. La tensión había disminuido en su mayoría en el transcurso de su trabajo manual. Para socavarlo aún más, Isan comentó, no se ve muy mal. Buen trabajo, Tenia. Levantó el puño para que Bella lo golpeara. Bella arqueó una ceja en su dirección. ¿Qué estás haciendo? Es un choque de puños, ya sabes cómo. Isan se quedó en blanco por un momento. Si Bella era de los años 50 y no estaba expuesta a demasiada cultura exterior, no era de extrañar que esto fuera un gesto extraño para ella. Algo así como una felicitación no verbal, o un saludo. O, algún reconocimiento brilló en las facciones de Bella. Ella curvó su mano en un puño, sí, así. Bella golpeó su puño con más fuerza de la necesaria, enviando una breve sacudida de dolor a su mano. ¡Ay! Isan sacudió su mano para librarse de la sensación de hormigueo. No es tan difícil. Cálidas y divertidas risitas llenaron el comedor. Todo lo que Isan pudo hacer fue enviar su mirada molesta a Bella. Ella replicó, no te golpeé tan fuerte. Anímate, Isan. Eso viene de ti, el que puede joder. Isan hizo un gesto hacia la nueva moldura de la puerta, rompe los moldes de la puerta con un solo golpe. Bella se rió entre dientes, agitando su mano una vez para descartar la idea. Suficiente de eso. Ven ahora. Nuestros sirvientes pueden encargarse de la limpieza. Un pequeño hoyo se formó en el estómago de Isan. Acababa de acostumbrarse a la libertad de su celda. La capacidad de caminar más de 4 pasos sin chocar contra una pared fue liberadora. La luz del sol que se desvanecía asomándose por las ventanas y la luz brillante y cálida del grandioso candelabro estaban a leguas por encima de su parpadeante lámpara de aceite.
Los olores, madera pulida, flores fragantes en un jarrón cercano y un estofado burbujeante en la cocina adyacente, eran bocanadas de aire fresco. El mordisco del moho y el óxido estaba notablemente ausente aquí arriba. Vamos, pequeña, instó Bella, más suave esta vez, y con una mano extendida a modo de invitación. Isan miró las puertas dobles del salón principal. Apenas había tenido la oportunidad de explorar el resto del piso. Su reconocimiento tan necesario estaba golpeando un obstáculo una vez más. No ayudó que su mente todavía estuviera nadando en el esfuerzo por retener todos los giros y curvas que habían pasado en las mazmorras. Cuanto antes pudiera sacar el mapa de su mente y ponerlo en algo, mejor. Ya sea con un bolígrafo en su diario o usando sus uñas para rasparlo en la piedra debajo de su colchón, tenía que sacarlo. Sin mencionar que estar aquí arriba era lo más cerca que había estado de Rose desde que se la quitaron. Isan observó que Bella volvía a llevar la mano a su costado cuando él no la aceptó. Ella lo miró con una expresión cautelosa y pensativa. A Isan se le pasó por la cabeza preguntarle a Bella si podía ver a Rose. Después de no haberla asesinado con la helada de la tarde, tal vez le debía una. Pero fue un tal vez difícil. Todavía no estaban en ese nivel de relación, pensó Isan. Era difícil ponerse en los zapatos de Bella para sopesar la gravedad de su decisión de cerrar esa ventana. Por lo que sabía, Bella solo lo vio a la par de cómo ella se aseguró de nunca drenar su sangre hasta el punto de causar un daño duradero. Era obvio que Bella probablemente tenía órdenes específicas de no dejarlo ver a Rose. Pedirle que rompiera esas órdenes estaba fuera de discusión por ahora. Tomaría más tiempo construir esa creciente conexión que tenía con Bella. Tenía que nutrir esa relación, poco a poco. La parte peculiar de esto fue cómo Bella también fomentó su incipiente conexión, un acto de bondad a la vez. Con cada comida y colchón suave que terminaba en su celda, Bella estaba haciendo su vida tan desagradable como podía ser la vida del ganado de sangre. Realmente planteaba la pregunta de por qué lo hizo, aparte de la lógica que había estado repitiendo como un loro durante un día. Que lo hizo para ganarse su confianza y ganárselo. La sinceridad y franqueza con que lo trató Bella lo llevó a pensar que tal vez no todo era una farsa. Que había un ángulo diferente y la motivación que tenía Bella. O tal vez estaba loco y el síndrome de Estocolmo había hundido sus zarcillos en su patético cerebro masculino. Isan no estaba seguro de qué mueca o mirada desolada había estado usando. Bella lo miró con un ceño fruncido comprensivo en respuesta. Ella dio un paso más cerca, una distancia que, hace un día, él habría dicho que era demasiado cerca, y le puso una mano en el brazo. A juzgar por ese lindo puchero tuyo, asumo que no estás interesado en regresar a tu celda. Isan entrecerró los ojos un poco. Era un hombre adulto. No hizo puchero. ¿Puedes culparme? La voz de Isan tenía un matiz amargo. Apenas ha pasado una hora y ya me vas a meter de nuevo en esa jaula. Bella lo miró durante algún tiempo, sus brillantes ojos color ámbar recorrieron su rostro. Su pulgar rozó ociosamente la tela de su manga. Ella lo agarró suavemente y ofreció, te sacaré de nuevo mañana. ¿Cómo suena eso? Isan mantuvo su entusiasmo bajo control. Cualquier oportunidad de salir de las sombrías mazmorras sería aceptada con mucho gusto. Demonios, incluso estaría dispuesto a relajarse y cambiar su sangre por la oportunidad de salir. Cualquier cosa para familiarizarse con el territorio enemigo en el que estaba atrapado. Cuanta más información pudiera absorber, más cerca estaría de llegar a Rose. Cuanto más se ganaba el cariño de Bella, más probable era que ella. Bueno, era difícil decir hasta dónde llegaría Bella por él. En este punto, Isan sintió que hacer la vista gorda ante él y salir de su celda era su mejor apuesta. Solo el tiempo lo diría. Isan se inclinó hacia el papel del prisionero agradecido. Se acercó a Bella, entrelazando proactivamente sus brazos como lo había hecho antes. Me gustaría eso. Gracias, bella maravilloso, sonrió Bella, brillante y casi tímida en la forma en que lo miró por debajo de sus pestañas. Como un cachorro tímido y no como un moho devorador de hombres. Cómo la mujer podía pasar de agarrar su cabello y drenar su sangre, a sostener su brazo y lucir tímida estaba más allá de Isan. Tal vez ella estaba aumentando el encanto para ganarse su afecto y obediencia. Tal vez era genuino. Tal vez estaba perdiendo la puta cabeza. No nos entretengamos. Bella comenzó a escoltarlo hacia afuera. Isan agarró su sudadera con capucha de la silla en la que la había dejado antes de pasar por las puertas que conducían a la cocina. Me temo que Cassandra puede olerte si nos quedamos aquí más tiempo. Isan hizo una mueca. Un cosquilleo fantasmal bailó a lo largo del brazo lleno de cicatrices de Isan ante la mera mención de la hermana psicótica de mierda de Bella.
Después de su primer encuentro con ella, había estado temiendo el segundo. Le dio un escalofrío por la espalda al pensar en lo que Cassandra le tenía reservado si lo dejaba solo y lejos de la mirada vigilante de Bella. Estoy un poco sorprendido de que no haya irrumpido en mi celda para la segunda ronda todavía, Ethan expresó su preocupación. Entraron en la cocina, que ahora estaba más ocupada que antes. Un aroma sabroso, casi acre, cordero, supuso Ethan, llenó el aire, procedente de la burbujeante olla de estofado. Además de los 3 sirvientes de antes, había un cuarto. Un velo cubría su rostro, al igual que el resto. Eran otras características las que la diferenciaban. Se puso de pie con cierta autoridad y parecía haber estado dando órdenes a los otros sirvientes antes de que llegaran a la cocina. Y la característica más distintiva de todas fue que tuvo el descaro de dirigirse a Bella. Los otros sirvientes permanecieron en silencio mientras la cuarta inclinaba la cabeza y hablaba cortésmente, aunque secamente, señora Bella. Tatiana, Bella asintió en un simple saludo. El intercambio terminó tan pronto como comenzó, y ya estaban saliendo. Tatiana parecía ser la mayor entre los sirvientes, a juzgar por la influencia que parecía tener sobre el resto. Junto con la forma en que no se encogió de miedo ante la llegada de Bella, tal vez había estado aquí por un tiempo. Eso despertó la curiosidad de Ethan. Después de enterarse de Moroaika y su formación como un subproducto de los sirvientes que ya no tenían uso, Ethan asumió que la rotación era bastante alta y que nadie duraba mucho. Tal vez esta Tatiana era un contraargumento ambulante a su suposición. Exigió futuras insinuaciones y consideraciones. La lámpara de aceite de Bella iluminó el hueco de la escalera con su familiar y reconfortante resplandor cálido. La puerta se cerró detrás de ellos y Bella comenzó a guiarlos por los escalones, tomándose el tiempo para responder a su comentario anterior. Tuvimos una conversación. Se lo he dejado muy claro. Ethan sabía lo que venía. Aquí vino la charla de sangre en 3, 2, 1. Mutilarte es contraproducente para mantener tu sangre pura como fuente a largo plazo. Los caprichos y gustos de Cassandra son, Bella arrugó la cara con leve disgusto, bárbaros, por decirlo menos. Hasta que aprenda a ser civilizada, Bella se encogió de hombros con desdén. Bueno, creo que mi conversación con ella la mantendrá a raya por ahora. Tomaron la primera vuelta de regreso a los serpenteantes pasillos de la mazmorra. Ethan observó deliberadamente dónde pisaba y mantuvo la voz baja. ¿Qué hay de tu otra hermana? Mencionaste que vendría a cobrar por ayudar a elegir este estúpido suéter. A la luz de la lámpara, Ethan podía distinguir esa sonrisa de come mierda que Bella usaba cada vez que se cuestionaba el suéter. Le advertí que todavía te estás recuperando de tu último encuentro. Todavía no están al tanto de tu condición. Eso fue sospechosamente considerado, pero Ethan una vez más lo atribuyó a que Bella solo quería su barril de sangre premium para ella sola. Sin embargo, Daniela nunca fue la más paciente. Puedes esperar verla pronto. Bella apretó su brazo. No te preocupes, ella jugará bien. Lo que contaba como jugar limpio en este jodido castillo era un misterio que Ethan no estaba interesado en resolver. En cambio, dirigió su atención al asunto más urgente. Los Moroaika que sin duda estaban al acecho y preparándose para emboscarlos. Esos, Moroaise, Ethan probablemente estaba destrozando la pronunciación. ¿No nos vamos a encontrar con ellos de nuevo? En el momento justo, las feromonas de decadencia y muerte de Bella comenzaron a llenar el aire viciado de la mazmorra. Ethan hizo una mueca e hizo el esfuerzo de respirar por la boca. Mientras no provoques un alboroto y los despiertes, Bella lo miró de reojo, entrecerrando ligeramente los ojos. Deberíamos poder pasar sin obstáculos. Ese último lío fue su culpa, Ethan no lo negaría. Aún así, el riesgo persistía. En voz baja, Ethan sugirió, ¿no puedes llevarnos de regreso a mi celda? ¿Ahorrarnos el tiempo y el riesgo? Eres un hombre adulto con 2 piernas que funcionan, ¿no es así? Bella lo empujó con el codo. Simplemente no hagas ruidos fuertes y estaremos bien. ¿Esto es lo que obtengo por pedir que estire las piernas? Ethan se quejó. Con un niño, Bella respondió, sí. El camino de regreso a la celda de Ethan fue más tranquilo y sin incidentes que su primer viaje. Se abstuvieron de hablar esta vez, especialmente porque el Moroaika probablemente dormía menos profundamente ahora. El chasquido agudo de los tacones de Bella se unió al golpe sordo de los pasos de Ethan como la suela suena en la mazmorra. El silencio estuvo bien para Ethan. Le permitió concentrarse en la ruta que tomaron. En su primer viaje atravesando los pasadizos, Ethan perdió el tiempo comiéndose con los ojos con inquietud el mobiliario de la mazmorra, los bastidores de tortura en las celdas, los ganchos para carne que colgaban del techo y las copiosas cantidades de sangre oscura y seca.
Ahora, toda su atención se centró en sus giros y los puntos de referencia que los acompañaban. En poco tiempo, el camino ganó familiaridad, y Isan reconoció que se cernían más cerca de su celda. Las feromonas que Bella liberó se disiparon justo antes de que doblaran la última esquina de su jaula. Estaba como lo habían dejado, con su cama nueva deshecha en un rincón y su bandeja de comida junto a la puerta. Bella soltó su brazo del de Isan para girarse y mirarlo. Con una sonrisa dulce y enfermiza, preguntó: ¿disfrutaste tu paseo, cachorro? Isan se encogió y maldijo con menos veneno de lo que pretendía. Cállate la boca, Bella. Solo sirvió para divertir aún más a la rubia. Se estaba riendo suavemente cuando se estiró y abrió la puerta de la celda, colocando la linterna en el interior. Ella se hizo a un lado para permitirle la entrada y luego esperó expectante. Isan permaneció arraigado al suelo. Después de pasar poco tiempo fuera de su jaula, se le puso la piel de gallina ante la perspectiva de volver a entrar. Pocos trucos se había dejado bajo la manga para prolongar el tiempo que pasaba fuera de la celda. Pedir ver a Rose estaba fuera de cuestión, por ahora. Bella ya había declarado que darían otro paseo mañana, por lo que no tenía sentido negociar con ella por más tiempo. Bella tampoco lo estaba presionando para que regresara. Se paró con su peso desplazado hacia un lado y apoyando su hombro contra la puerta. Era el mejor momento para que ella le pidiera que se relajara para alimentarlo, pero no hizo ningún movimiento para hacerlo. Ella lo miró con ojos ámbar pacientes y atentos. Isan podía ver los engranajes detrás de ellos girando como siempre. Siempre pensando. Siempre analizando. Ser mirado con tanta atención debería haber sido desconcertante e inquietante, incluso perturbador. Cuando Bella lo miró con esos ojos inteligentes suyos, simplemente se sintió visto. Como si no fuera solo un trozo de carne para ser desangrado y comido, a pesar de las palabras de Bella en sentido contrario. Realmente lo estaba perdiendo. Tal vez al menos podría hacer una crónica de su menguante cordura en su diario. Las neuronas de Isan se iluminaron y comenzaron a dispararse ante el recordatorio involuntario que se dio a sí mismo. Oye, ¿podría recuperar mi diario? Isan dejó escapar la pregunta antes de que pudiera adivinar por sí mismo, o antes de que su memoria a corto plazo pudiera borrar todo el mapeo mental que había hecho. Con apenas un segundo de reflexión sobre la solicitud, Bella respondió: ciertamente. El alivio se apoderó de Isan en una breve oleada. Observó a Bella dar vueltas a su alrededor y acercarse al cofre de sus pertenencias confiscadas. Había una plétora de razones para no dar material de escritura a un preso. En una cárcel o penitenciaria regular, era aceptable por razones humanitarias. Por el tipo de prisionero que era Isan, sintió que estaba en contra de la seguridad de la prisión 101. Con ese diario, podía dibujar todo tipo de mapas. Podía pasar notas escritas a los sirvientes. Podía planear su escape en serio. Bella claramente pensó que estas cosas no importaban lo suficiente ya que ella no pestañeó ante su pedido. El cofre se cerró una vez más con un fuerte clic. Bella volvió a guardar la llave en uno de los bolsillos de su vestido y regresó con Isan. La cubierta oscura encuadernada en cuero del diario contrastaba con la tez pálida de la suave piel de Bella. Se sintió casi como un sueño recuperar el libro. La esperanza floreció en el pecho de Isan, y esta vez, se abstuvo de pisotearla contra la tierra. Su diario sería el primero de muchos pasos en la dirección correcta. Iba a buscar a Rose e iba a salir de aquí. Tampoco sería capaz de hacerlo sin Bella. Por primera vez en días, Isan sintió que una de sus primeras sonrisas verdaderamente genuinas asomaba a su rostro, arrugando sus mejillas y abriendo sus labios. Gracias, Bella. Isan tomó el diario y la pluma y el lápiz entre las páginas. Encontró consuelo en la textura familiar de la cubierta suave. Se echó hacia atrás, solo para sentir cierta resistencia cuando Bella no soltó el libro. Su estómago dio un pequeño vuelco cuando Bella colocó su otra mano sobre la suya. Ella le dio un breve apretón. Mirando hacia arriba, Isan encontró ese ceño fruncido difícil de ubicar que estropeaba las facciones de Bella. Una pequeña sonrisa tentativa se unió al ceño fruncido para completar la imagen de serio e incierto, pero contento y griega. ¿Aliviado? Gracias. Bella dijo con otra presión de su mano. Isan solo tardó un momento en darse cuenta de lo que le estaban agradeciendo. Eran tiempos realmente extraños los que vivía. Isan agradeció a su captor por devolverle sus pertenencias confiscadas. Bella agradeció a su ganado de sangre por no haberla asesinado con la amarga escarcha más allá de la ventana del comedor. Estos roles que desempeñaban se estaban volviendo difíciles de seguir. Las líneas se difuminaron entre sí. Era más fácil ver a la mujer que tenía delante como simplemente Bella.
La mujer que era magistral con un bisturí, tenía una ardiente curiosidad por el mundo que la rodeaba y podía cocinar una mezcla rica en hierro. Pero Bella la captora y Bella la mujer eran la misma persona. Era algo que Isan tenía que aprender a reconciliar, para que su cerebro no se partiera por la mitad en el esfuerzo por racionalizarlo. El hecho de que Bella fuera amable con él no la convertía en un ángel disfrazado de bruja. No cambió los hechos. Ella lo enjauló. Ella bebió su sangre. Ella lo manipuló para que bajara la guardia. Y solo porque Bella hiciera esas cosas, no significaba que se suponía que fuera incapaz de ser amable. No hizo que la conexión que él estaba formando con su lado más humano fuera menos legítima. Bueno, tal vez lo hizo. Isan ya no estaba seguro. Estaba perdiendo la puta cabeza. Fin del capítulo.